Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Carmelo, ¿por qué sigues dudando? Protestó Carolina. ¿Eres un hombre o qué? Porque siempre tengo que tomar decisiones por ti. No quiero ir a la cárcel. Protestó Carmelo en voz baja. ¿No entiendes? ¿Qué pasa si alguien se entera? ¿Y si hay una investigación? Tu esposo no es una persona común, y su muerte, especialmente en circunstancias tan extrañas, no pasará desapercibida. ¿No te das cuenta de lo que estás haciendo? Por supuesto, sigue adelante. Continuó Carolina, susurrando enojada. No es como si tuvieras que dormir con él todas las noches. Y de verdad, ¿no te da asco recoger las migajas de su mesa tú mismo? ¿Cómo te sientes contigo mismo? Yo ya estaría asqueada, pero parece que a ti no te importa. Carmelo soltó un suspiro pesado. Me importa, pero no fui yo quien te obligó a casarte con él. Aceptaste este matrimonio por tu cuenta. Acepté. Sabes perfectamente que fue mi padre quien insistió en la boda. Era esencial para su negocio. Además, en tu lugar me callaría. Sabes que no se trata solo de mi padre, y ni siquiera principalmente de él. Este matrimonio era la única forma de resolver la situación y tus deudas. ¿Quién te pidió que aceptaras trabajar para su padre y acumular deudas encima de eso? Todos quieren vivir bien, pero cuando llega el momento de pagar por ello y resolver problemas, todos dicen, no tengo nada que ver con esto, no voy a seguir adelante. Reúne fuerzas de una vez y hazlo. Ahora es el mejor momento y lugar para deshacerte de él de una vez por todas y vivir en paz. Todo lo que tienes que hacer es entrar en la habitación, desenchufar el cable del enchufe durante unos minutos y luego volver a enchufarlo. Él no puede respirar por sí mismo. Culparán a algún tipo de fallo eléctrico o corte de energía. Nadie sospechará nada. Y ni siquiera puedes hacer eso. Eres un cobarde. Sí, pero en este hospital nunca ocurren fallos eléctricos o cortes de energía. ¿Quién creería esta tontería en primer lugar? Siquiera te das cuenta de lo que me estás sugiriendo que haga. Este no es solo el mejor hospital de la ciudad. Él mismo financió su construcción. Todo el personal tiembla ante su presencia, desde el director hasta el conserje. Nadie creerá que sea algo más que un desafortunado accidente, y luego tendré que responder por ello. Vamos, querida mía, dejémoslo en manos del destino. Si él cede por sí solo, ese es su camino, y si no, cuando se recupere, idearemos algo más inteligente y plausible. Continuaron discutiendo, y Licia escuchaba su conversación, dándose cuenta de que él no había cambiado en absoluto desde la última vez que se vieron. Seguía siendo una persona segura de sí misma, que podía resolver cualquier problema, y estaba convencida de que podía conquistar el mundo. Solo que ahora su visión del mundo se veía reforzada por su propia riqueza, conexiones y oportunidades. Ella lo reconoció en el momento que entró en la habitación para limpiar los pisos y limpiar las mesas, pero él no la reconocería ni siquiera si quisiera con ansias. Ella trató de no pensar en ese momento. Pesaba demasiado en su alma. Parecía que en los últimos 15 años podría haber olvidado mucho más, pero recordaba todo hasta el más mínimo detalle, como si hubiera sucedido ayer. Y cuando lo vio yaciendo tan indefenso en la cama del hospital, al borde de cruzar al otro lado, los eventos de días ya pasados se reprodujeron en su mente. Es maravilloso verte, Licia. Bien hecho. Entraste a la escuela de medicina por ti misma, exclamó Ramona Vega, la cuidadora del orfanato donde Licia había crecido. Licia había mantenido una conexión con Ramona, incluso después de dejar el orfanato. Ahora todas las puertas están abiertas para ti. Es prestigioso. Obtendrás tu título, comprarás un apartamento y te mudarás de tu pequeña habitación en el orfanato. Tus padres estarían muy orgullosos de ti. Ojalá supiera quiénes eran, pero honestamente, eso ya no importa. Respondió Licia. Licia nunca había visto a su madre ni a su padre. Era una de esos niños a quienes sus padres habían abandonado inmediatamente después del nacimiento. Pasó su infancia entre las paredes del orfanato y no podía describirlo como feliz. Solo Ramona, quien trató a Licia como su propia hija, le traía alegría. Siempre que podía, Ramona le daba regalos, la agasajaba con dulces y compraba libros y cuadernos para asegurarse de que Licia creciera educada y bien formada. Después de graduarse, Licia vivió como todos los demás.
no había logrado ingresar a la codiciada Facultad de Medicina en su primer intento, por lo que tuvo que comenzar a trabajar para ganarse la vida. No te preocupes, La tranquilizó Ramona. entrarás el próximo año. Tienes toda la vida por delante. No es necesario apresurarse. Pero todos los lugares están ocupados este año por personas adineradas. Argumentó Licia desesperadamente. Podría haber ingresado este año, pero como puedes imaginar, todos los puestos estaban ocupados. No digas tonterías. Eso es ridículo. Se indignó Ramona. Entrarás y no hay forma de evitarlo. No eres la primera y no serás la última. Ramona tuvo que trabajar duro para persuadir a Licia de que no renunciara a su sueño. Y cuando, un año después, Licia vio su nombre en la lista de estudiantes admitidos, apenas podía creerlo. ¡Funcionó! ¿Puedes creer que funcionó? Exclamó con alegría. Hay justicia en el mundo después de todo. Todos mis esfuerzos valieron la pena. Ahora todo estará bien. Obtendré mi título y moveré montañas. Ella fue una de las estudiantes más talentosas de su departamento. Los profesores elogiaban constantemente a Licia y preveían un futuro brillante para ella. Pero, como muchos de sus compañeros de clase, tuvo que elegir entre su carrera y el amor, y podría haber elegido de manera diferente cualquier otra chica en su lugar. Ramona, ni siquiera puedes imaginar lo maravilloso que es él. Compartió entusiastamente Licia detalles sobre su amado. Es tan guapo y encantador. Todas las chicas de nuestra facultad están locas por él. ¿Puedes creer que ni siquiera ha terminado la universidad y sus padres ya le han regalado un coche? Quiere abrir su propia cadena de clínicas dentales en el futuro. Será increíble. Mira, Dijo Ramona. sé cautelosa con él. Nunca he confiado en estos hijos de ricos y poderosos. Tú misma lo sabes. Es una época en la que no quedan hombres de negocios honestos. Los que podrían haber robado todo. Y ahora, perdóname por ser franca, están pasando toda su riqueza a sus hijos adultos. Tómate tu tiempo, conócelo y conoce a sus padres. Observa cómo te tratan, no te apresures. Casarse puede esperar. No es lo más importante para ti. Oh, vamos. Él no es así en absoluto. Afirmó Licia con confianza. Tiene buenos modales, es inteligente y proviene de una buena familia. ¿Y qué importa quiénes sean sus padres? Tengo mi habitación. Si necesitamos un lugar, podemos vivir allí. ¿Para qué necesito sus mansiones y riquezas? Incluso si no logro ganarme a sus padres, ¿qué importa? Vendrán corriendo cuando extrañen a su hijo. Y luego llegarán los nietos. No me preocupa en absoluto. Sin embargo, como resultó, Licia había sido demasiado despreocupada. Para Marcelo, la opinión de sus padres tenía una gran importancia. Su futuro dependía directamente de ello. Marcelo no estaba dispuesto a vivir en una habitación modesta y trabajar a tiempo parcial mientras estudiaba, y no pudo convencer a su firme madre de que Licia no tenía la intención de casarse con una familia adinerada para enriquecerse. No se trata solo de dinero, razonó Irma Gallego la mañana después de conocer a la potencial futura nuera. Si solo se tratara de eso, tal vez me habría mantenido callada. Podríamos haber encontrado una manera de protegerte de los motivos mercenarios de esta chica. Podrían haberse casado o divorciado. ¿Quién en la vida no comete errores, especialmente en su juventud? Pero Marcelo, no tienes idea de quiénes son sus padres. Y ella tampoco los ha visto ni puede imaginar quiénes podrían ser. Estoy muy preocupada por la genética de esta chica. No planeas casarte por un solo día. Tendrás hijos. Y si resultan ser igual que los posibles padres de ella, o incluso peor. Estoy completamente en contra de este matrimonio, hijo mío. Creo que tu padre estará de acuerdo conmigo. Alejandro Gallego apoyó a su esposa, vio la sabiduría en las palabras de Irma y estaba muy insatisfecho con el comportamiento de Marcelo, no dudando en expresar su insatisfacción cada vez que tenía la oportunidad. Has descuidado por completo tus estudios. Esto es inaceptable, protestó todas las mañanas durante el desayuno familiar. Si esto continúa, olvídate de obtener un buen título. ¿Y luego qué? No podré mantenerte durante toda tu vida. Debes entender que trabajo en un campo completamente diferente. Sí, tengo conocidos en esa esfera, pero ¿quién querría contratar a un médico con nada más que calificaciones insuficientes durante su entrenamiento práctico?
Serás responsable no de sacos de papas, sino de vidas humanas. Debes entender que ya no eres un niño, y solo tienes a esta chica en mente. Si ella tiene una influencia tan negativa en ti, debes romper con ella de inmediato. Durante los próximos 10 años, tu carrera debe ser tu prioridad número 1, no la familia. Así que deja de compadecerte de ti mismo, o de lo contrario te quitaré el coche y el dinero del bolsillo. Tendrás que comer en la cafetería de la universidad, en lugar de en restaurantes elegantes, y ni siquiera con eso podrás permitírtelo sin mi ayuda. Marcelo estaba desesperado. Por un lado, estaba su amada novia, y por otro, el apoyo y la ayuda de su padre. Comprendía que sin la ayuda de Alejandro, difícilmente lograría algo significativo. En la universidad, siempre había sido un estudiante promedio. Estudiaba bien, pero le costaba un esfuerzo inmenso. Marcelo, tengo buenas noticias para ti, incluso alegres. Dijo Licia, sonriendo cuando él llegó a la universidad un día. Ese día ni siquiera se dio cuenta de lo triste y abatido que estaba Marcelo. Se encontró pensando que estaba cansado de los constantes sermones de sus padres. Lo regañaban todos los días y se había vuelto insoportable. Cada vez más a menudo, en sus reflexiones, llegaba a la conclusión de que quizás sería más fácil seguir a sus padres y estar de acuerdo con su punto de vista inquebrantable. Las palabras de Licia lo empujaron a tomar una decisión final e irreversible. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no estaba listo. Querida, no sé qué consejo darte. Lamentó Ramona, tratando de consolar a Licia, que había estado llorando durante 3 días. Pero él es un buen chico, ¿verdad? ¿Qué? ¿Te dijo directamente que deberían romper cuando se enteró de que estás esperando un hijo? Y su corazón ni siquiera dio un salto. No lo sé. Respondió Licia entre lágrimas. No tengo idea de lo que pasa por su cabeza. A mí me parece que a él no le importa en absoluto. Su madre dejó claro que no me quiere como nuera, y él no es nada. Entiende que depende completamente de ellos, de su padre, que gobierna su familia. Marcelo me ofreció dinero para resolver el problema, pero lo rechacé. No deberías haberlo hecho. Dijo Ramona pensativamente. Criar a un hijo por tu cuenta es muy difícil. Tendrás que dejar la universidad y probablemente no puedas volver. Te ayudaré tanto como pueda, pero debes entender que esto es para toda la vida. No se deben tomar decisiones impulsivas. Tómate tu tiempo. No tienes que apresurarte. ¿De qué estás hablando? Protestó Licia. No puedo soportarlo. ¿Sugieres que siga yendo allí y lo vea todos los días? Estás fuera de tus cabales. No abandones tus estudios. Instó Ramona. Él no tiene nada que ver con tu educación, pero debes terminarla, a menos que quieras pasar toda tu vida limpiando baños o quizás atendiendo un puesto de vendedor. No seas impulsiva. 2 semanas después, Licia tomó su decisión. Después de recuperarse del procedimiento, regresó a la universidad, lo que realmente sorprendió a Marcelo. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó, encontrándose con Licia en el pasillo. ¿Has cambiado de opinión sobre tener al bebé?, Eso ya no es asunto tuyo. respondió Licia con firmeza. Hice lo que quería. Lo resolveré por mi cuenta. Nos separamos. Tal vez sea lo mejor. Licia, ¿por qué haces un escándalo?, se sorprendió Marcelo. Entiendes perfectamente todo. Te amo ahora y nos sentimos bien juntos. Pero ¿qué pasará dentro de 5 o 10 años? ¿Qué será de nosotros? Yo estaré trabajando como un médico común, ganando un salario promedio. Tú, en el mejor de los casos, te convertirás en una enfermera. Tal vez, si logras combinar un trabajo normal con la crianza de un hijo, también te convertirás en médico. Pero, ¿y luego? Pagando una hipoteca por el resto de nuestras vidas, contando cada centavo. Luego teniendo un segundo y tercer hijo preocupándonos constantemente por los gastos. No estoy listo para una vida así. Lo siento. Al menos fui honesto contigo y no di vueltas. Sigues siendo joven. Puedes tener un ejército de hijos. Yo también soy joven. Tengo toda mi vida por delante. Si mi padre me ayuda, ni siquiera tendré que trabajar. Trabajaré durante 1 año o 2 en algún lugar y luego abriré mi propio centro médico. Es muy rentable y ni siquiera tienes que ser un buen médico para eso. Vive tu vida como quieras, dijo Licia, volteándose y caminando en dirección opuesta por el largo pasillo de la universidad.
Ella no le contó al joven cómo su padre la había acorralado cerca de su casa y prácticamente la había metido a la fuerza en el coche, rogándole que no arruinara la vida de Marcelo. Pensó que no era necesario que él lo supiera. «Licia», dijo Alejandro educadamente, mirando a la asustada chica. «Pero no eres una chica tonta y entiendes perfectamente bien. Sé que no escuchaste a Marcelo, pero tal vez me escuches a mí al menos. Comprende que incluso si tienes al bebé y no le pides ayuda a mi hijo, sigue siendo una carga enorme y una mancha en nuestra reputación como familia. Puedes imaginar lo que pasará cuando Marcelo quiera casarse con una chica decente y bien educada de nuestro círculo, y ella se entere accidentalmente de que ya tiene un hijo con otra mujer. No es bueno, pero creo que estarás de acuerdo conmigo. Y tú no ganas nada con todas estas complicaciones. Según tengo entendido, vives sola en una habitación pequeña, y la única ayuda que tienes es tu cuidadora de niños. ¿Y quién te ayudará con el niño? Piénsalo. Nunca te elevarás por encima de esa carga. Y sé que eres una chica muy capaz que puede lograr mucho». Poniendo una tarjeta de visita con un número de teléfono en su bolso, Licia salió del coche en silencio. En su mente, los pensamientos se sucedían unos tras otros, contradiciéndose. Si no renuncio al niño, ¿de qué viviré?, pensó para sí misma. Pero no era solo eso lo que la preocupaba. Quería romper todos los lazos con Marcelo, y dejar al niño atrás haría que eso fuera imposible. Un hijo o hija siempre le recordaría a su padre. Me costaría más. Razonó después de regresar a casa desde el hospital. No podría hacerlo. Estaría pensando en ellos todo el tiempo, y tampoco sería fácil para ellos. Hiciste lo correcto, la tranquilizó Ramona. Verás, el tiempo lo curará todo, y ni siquiera pienses en abandonar la universidad. Finge que no se conocen, y él no es nadie para ti, solo un espacio en blanco. Sácalo de tu cabeza y de tu vida. Continuando asistiendo a la universidad, Licia ignoró a Marcelo. Al principio, él intentó mantener una relación amigable con ella, pero después de unos meses, comenzó a salir con otra compañera de clase y dejó de prestar atención a Licia. Se encontró luchando por presenciar todo esto. A Licia le costaba mucho reprimir sus emociones, que constantemente intentaban salir. Solo después de graduarse de la universidad, empezó a olvidar gradualmente a Marcelo. Licia consiguió un trabajo en una clínica privada cercana y se centró en su carrera. Un año después, se dio cuenta de que pensaba muy poco en él, pero era solo una ilusión. En realidad, nunca olvidó a Marcelo ni por un momento. Incluso después de un terrible accidente en el que perdió no solo su apariencia, sino también partes de sí misma, Licia todavía volvía ocasionalmente a pensar en Marcelo. ¡No puede ser!, exclamó una Ramona agitada cuando recibió una llamada del hospital. Sí, me enteré del accidente. El minibús chocó contra un poste y se incendió. El conductor perdió el control, pero las noticias dijeron que no hubo sobrevivientes. ¿Estás segura de que la chica de la que hablas, la que fue llevada al hospital por algún hombre del bosque, es Licia? Estoy segura, respondió la mujer al otro lado de la línea. Su teléfono móvil milagrosamente sobrevivió y encontramos solo un contacto en él, su número. Por favor, venga si puede. Está en una condición muy crítica, pero sobrevivirá. Una hora después, Ramona ya estaba sentada en la habitación de hospital de Licia, sosteniendo su mano. Todo el cuerpo de Licia estaba envuelto en vendajes y su rostro estaba completamente desfigurado. Durante el tiempo que la mujer estuvo en la habitación, Licia no recuperó la conciencia. Una ansiosa Ramona fue a hablar con un médico para averiguar si Licia tenía alguna posibilidad de recuperación. Sin embargo, tan pronto como salió de la habitación, se le acercó un hombre corpulento y respetable que no había abandonado el hospital desde que llevó a la milagrosamente sobreviviente. «Hola», dijo mirando directamente a Ramona. «¿Usted es la madre de Licia?» No, respondió la mujer. Licia no tiene madre, es huérfana. Yo soy, como dicen, su cuidadora. Solía vivir en el orfanato donde trabajo. ¿Y quién es usted, si puedo preguntar? Mi nombre es Sancho Vázquez. Encontré a Licia en la carretera. Estaba conduciendo a casa.
Probablemente sepas que al final de esa carretera hay una comunidad de casas de campo. Bueno, ahí es donde vivo. Vi un minibús volcado. Todo a mi alrededor estaba en llamas. Tuve suerte de estar sentado en el asiento delantero. Cuando el minibús chocó contra el poste, fue arrojada y aterrizó a varios metros de distancia. Da miedo pensar en lo que habría pasado si no hubiera estado en esa carretera en ese momento exacto. Ni siquiera me acerqué al lugar donde todo estaba ardiendo. No tenía sentido. Era imposible salvar a nadie allí. Pobre chica, está en una condición terrible. Ramona no entendió qué quería este desconocido de ella y por qué de repente parecía tan preocupado por el destino de Licia. Pero no se atrevió a preguntar abiertamente. Cuando Sancho la invitó a visitarlo para discutir el futuro de la chica, ella declinó. Tú eres el indicado para ser su padre, Dijo ella con severidad. no te avergüenzas en absoluto. Me malentendiste, respondió el hombre. No quise decir nada parecido, solo quiero ayudar sinceramente. Viste su estado, tanto físico como emocional. Necesita más que solo tratamiento y rehabilitación. Necesita una operación. Viste que no le queda un buen lugar en la cara. ¿Cómo vivirá? ¿Por qué de repente estás tan interesado en esto? ¿Por qué te preocupa tanto el destino de una desconocida? Una chica a la que nunca has conocido antes. Preguntó Ramona. No debes subestimar a las personas. Quiero ayudar. Y si puedo brindar apoyo a Alicia, por favor, toma mi número de teléfono. Respondió el hombre entregándole su tarjeta de negocios. Incluye la dirección de mi oficina y mi casa, donde a menudo realizo negociaciones con socios. Si te das cuenta de que necesitas mi ayuda, por favor, llámame en cualquier momento. Te ruego que no lo rechaces de inmediato y no privemos a Alicia de la oportunidad de una nueva vida. La visitaré. Sancho cumplió su palabra y visitó a Alicia casi todos los días. Trató de no prestar mucha atención a Ramona, quien seguía siendo escéptica con él. Cuando Alicia finalmente recuperó la conciencia, se horrorizó al darse cuenta de que apenas podía ver nada. Una luz brillante parpadeaba ante sus ojos en uno de ellos, pero desaparecía después de un momento, dejándola sumida en la oscuridad. Esto la angustió especialmente. Ni siquiera puedo imaginar cómo lucho, Dijo, incapaz de derramar lágrimas. Ramona no habría reconocido a Alicia si no supiera que era ella. Los médicos tenían razón, y la afirmación de Sancho de que no tenía rostro era precisa. Era una descripción que no podía ser más precisa, Fui allí por un nuevo candelabro. murmuró Licia. Te dije que lo encargué específicamente para la nueva renovación que estaba planeando. Es el mejor centro comercial de la ciudad y tiene buenos precios. Quería conseguir algo asequible y de alta calidad. Deberías haber comprado algo un poco más caro y de peor calidad. Suspiró Ramona. Le dolía mirar a Licia. Nunca podrá volver a su vida habitual. Pensó para sí misma, pero no se atrevió a decirlo en voz alta. Licia ya se sentía tan abatida. Ella lo entendía demasiado bien por sí misma. Ramona no quería afligirla aún más. Comprendes que necesitará cirugía, y no solo una, dijo Sancho cuando finalmente lo llamó Ramona. La mujer estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para ayudar a Licia. Ella no tenía ni el dinero ni los medios para hacerlo por sí misma, por lo que estaba dispuesta a aprovechar cualquier oportunidad para que Licia volviera a su vida anterior. Sí, entiendo. Asintió la mujer. Lo entiendo mejor que nadie. Lo que no entiendo es tu motivación. ¿Por qué necesitas todo esto? No me vas a decir que estás dispuesto a ayudar así, sin segundas intenciones, a un completo desconocido. Lo diré de nuevo. No deberías subestimar a las personas, respondió Sancho. Si crees que espero algo a cambio, estás equivocada. Como probablemente puedas decir, estoy solo, terriblemente solo. Solo quiero hacer feliz a alguien por mi causa. No reveló todas sus cartas, ni mencionó que había perdido a su esposa e hija. Su propia salud también estaba en un hilo. Sancho no sabía cuánto tiempo le quedaba, y quería hacer algo bueno en su vida por una vez. El destino nunca había sido amable con él. Su madre era alcohólica y luchaba por criar a su único hijo, culpando constantemente a Sancho por todas sus desgracias. Ella misma era culpable, pero nunca quiso admitirlo. Ni siquiera sabía quién era su padre.
Su madre tenía tantas relaciones que a veces comparaba a Sancho con 3 hombres diferentes. Bueno, definitivamente no se parece a mí. Murmuraría un compañero de copas con la lengua atada. Y tampoco se parece a mí. Añadiría otro. Sancho conocía a Salvador y Fernando desde muy joven, pero no quería que ninguno de ellos fuera su padre. Ya habían desaparecido. Todos los amigos bebedores de su madre finalmente corrieron la misma suerte. Ataques cardíacos, atropellos, congelación en el exterior, y Tina Vázquez siguió viviendo, continuando molestando a su hijo tanto como podía. Sancho, hazme un favor. Diría con los ojos entrecerrados, sentada en la mesa de la cocina con la cabeza apoyada en las manos. ¿Cuándo te vas a casar de nuevo y tener hijos? Han pasado tantos años desde el accidente y todavía no has encontrado una nueva novia. Estoy completamente sola aquí, ¿sabes? No hay nadie con quien jugar y nadie con quien hablar. Siempre irritaba a Sancho cuando su madre, que nunca se había acercado a Laura en todos los años de su vida, comenzaba a hablar de nietos. Con el tiempo, ni siquiera podía recordar el nombre de su nieta. Sancho ya se había acostumbrado al comportamiento de su madre, pero no podía abandonarla a su suerte. Incluso en su juventud, cuando no podía dormir por la noche y se abría camino desde el fondo mismo, se hizo una promesa a sí mismo de que sin importar cómo viviera su madre, no la dejaría hasta el final de sus días. En ese momento, no sabía que él partiría antes que ella y que la mujer desperdiciaría descuidadamente toda su fortuna ganada con tanto esfuerzo al confiar en el primer pordiosero aleatorio que conociera. No podía haberlo sabido de antemano, al igual que no podía haber sabido que solo tendría una semana para tener una esposa legal y salvar su capital de la estupidez y la absurdidad de su madre, una fortuna que había estado ahorrando toda su vida. «Mira lo bien que resultó, y tenías miedo y no querías ir al extranjero», exclamó Sancho. Por supuesto, su visión solo se ha restaurado parcialmente, pero ahora Alicia puede ver con ambos ojos, aunque no tan bien como antes de todo lo que sucedió. Licia no podía estar más feliz, no podía creer su suerte, le costaba recordar el año pasado. Todo parecía envuelto en una niebla. Hacía todo lo posible por no quedarse atrapada en los pensamientos pesados que la abrumaban. Al mirar su nuevo rostro en el espejo, Licia cada vez más llegaba a la conclusión de que se había vuelto más hermosa de lo que era antes. No te reconozco, dijo Ramona, profundamente preocupada por la chica. Pero, ¿y Sancho? ¿No ha insinuado nada durante todo este tiempo? La mujer tenía mucho miedo de que tarde o temprano exigiría pagar por la ayuda que había brindado. Sin embargo, eso nunca sucedió. Licia no le contó a Ramona sobre sus sentimientos hacia él. Tenía un cariño especial por él. La última vez que Licia sintió esto fue cuando estaba enamorada de Marcelo. Eran emociones olvidadas desde hace mucho tiempo. Cuando él la traicionó, estaba convencida de que nunca volvería a amar a nadie. Sin embargo, después de sus cirugías y su recuperación, cada vez más se encontraba pensando que no le importaría si Sancho mostrara interés en ella. Su edad no le molestaba. Al contrario, Licia estaba segura de que sería aún mejor si su futuro esposo fuera mayor. ¿Te vas a casar, verdad? Ramona desaprobó firmemente la decisión de Licia y se opuso al matrimonio. Bueno, si has tomado una decisión, entonces adelante. Pero no te molesta en absoluto el hecho de que podría ser tu padre. Me parece que hay bastante diferencia de edad entre ustedes dos, como marido y mujer. Si estuviera en tu lugar, lo pensaría 100 veces. No me parece así, respondió la chica. Solo piensa en ti misma. ¿Qué he visto junto a mis compañeros de clase? Son irresponsables y egoístas. Todos los chicos se aferran al delantal de su madre hasta que la vida los aleja. Y no importa de qué tipo de familia vengan, rica o pobre, todavía se aferrarán al delantal de su madre y luego cargarán a su esposa durante toda su vida. Ya he tenido suficiente de esa experiencia. Ya no tengo edad para adaptarme a las opiniones de los padres de otra persona. Eso no sucederá con Sancho. Seremos una gran pareja. Y si no lo has olvidado, yo tampoco me estoy haciendo más joven. Ya no tengo 18 años.
Después de todo lo que me pasó, continuar con mi carrera es poco probable. Prácticamente no tengo perspectivas, pero al menos habrá una familia. Tal vez incluso comience mi propio negocio. Ya veremos. ¿Cuándo te volviste tan cínica?, se preguntó Ramona. Licia, nunca fuiste así antes. De repente estás pensando en algunos beneficios. No lo amas y lo sabes perfectamente bien. Y él también lo sabe. ¿Cuál es el punto de una familia así? ¿Qué sugieres entonces? No tener familia en absoluto. Estoy segura de que estaremos bien. Por cierto, ¿puedes ayudarme a preparar la boda? En ese momento, Licia pensó que nada podría interrumpir sus planes. Seleccionó cuidadosamente su vestido de novia, el restaurante y el automóvil en el que se dirigirían a la ceremonia. Todo le parecía tan importante. Ni siquiera podía imaginar que en solo una semana todo esto perdería su significado para ella y los alegres preparativos previos a la boda serían reemplazados por el dolor de la pérdida con el que tendría que lidiar durante los próximos años. ¿Eres su hija?, preguntó el médico cuando Licia llegó al hospital inmediatamente después de la llamada. Lo siento mucho. No, soy su prometida, respondió la chica preocupada. ¿Qué pasó? ¿Prometida? Hoy en día se ha convertido en una tendencia a casarse con chicas que podrían ser tus propias hijas. Los comentarios del doctor no solo fueron groseros, sino también inapropiados, pero en ese momento, Licia no tenía fuerzas para discutir con él. Cuando la enfermera de turno del hospital la llamó, no le había informado sobre lo que realmente había sucedido. Como eres la prometida, no heredarás ninguna fortuna, respondió el doctor sarcásticamente. Demasiado tarde. Tu prometido nos llamó muy tarde. Si hubiera llamado solo 5 minutos antes, tal vez podríamos haberlo salvado. Pero cuando lo trajeron a nosotros, no había nada que pudiéramos hacer. Liberaremos el cuerpo a su madre. Ya la hemos contactado. Para todos los demás asuntos, puedes tratar con ella. Hicimos todo lo que pudimos. Al salir del hospital, Licia se encontró con una anciana que olía a alcohol. Apenas podía mantenerse en pie, y mientras caminaba por el pasillo, murmuraba incoherencias para sí misma. Licia se dio cuenta de inmediato de que era la madre de Sancho, pero no se atrevió a acercarse a ella. ¿No vas al funeral al menos?, preguntó Ramona sorprendida. ¿Cómo puedes no despedirte y darle un último adiós? No creo que sea apropiado, respondió Licia. Ninguno de sus conocidos o amigos me conocía, y su madre. Estoy más que segura de que no estará contenta de verme. Sabes lo inestable que es, sin mencionar que siempre está ebria. Averiguaré dónde está enterrado. Eso no es difícil. Iré a despedirme, pero no asistiré al funeral en sí. Sentada junto a la tumba de Sancho, unos días después de su funeral, Licia reflexionó sobre lo mundana e injusta que podía ser la vida. ¿Por qué no cuidaste mejor de ti mismo? Suspiró. Cuidaste a los demás, pero te tratabas con tanta negligencia. No veías a los médicos y estabas tan estresado. Por eso tu corazón no pudo soportarlo. Después de pasar aproximadamente 1 hora en el cementerio, se dirigió a casa. Necesito averiguar cómo vivir, pensó para sí misma, sin saber que su vida pronto se llenaría de días sin alegría. Lamentablemente no podemos reintegrarte al trabajo, escuchó Licia del director médico de la clínica donde trabajaba antes del accidente. Comprendes que tienes una brecha significativa en tu historial laboral sin razones válidas. Pero no es solo eso. Te sometiste a tantas cirugías. Tu estado de salud es motivo de preocupación. Y como sabes, nuestro día de trabajo es de 8, a veces 9 horas. Hay mucho trabajo, pacientes uno tras otro. Además, tienes problemas graves de visión. No, lo siento. A pesar de todo nuestro respeto y simpatía por ti, la respuesta es no. Creo que tendrás que decir adiós para siempre a tu práctica médica. Licia recibió respuestas similares de todas las demás clínicas donde intentó encontrar trabajo. Incluso en los hospitales donde trató de ocultar su estado de salud, la rechazaron. ¿Son insensibles o qué?, exclamó Ramona. Como si todos nuestros médicos estuvieran en perfecto estado de salud. Además, tu trabajo como dentista no es exactamente físicamente exigente. No necesitas una fuerza sobrehumana para tratar los dientes. No se trata de eso, suspiró Licia. Se trata de mi visión. Sinceramente,
tengo miedo de que no pueda ver algo importante, o peor aún, que pueda desmayarme durante una jornada laboral. ¿Recuerdas cómo me desmayé justo después de regresar del extranjero? ¿Qué garantía hay de que no volverá a suceder? Para ser sincera, tiendo a pensar que mi práctica médica ha terminado para siempre. Mi visión es deficiente y tampoco me siento bien. Y luego pasó todo esto. Todavía no puedo creer que se haya ido. Hizo mucho bien por mí. Ramona intentó consolar a Alicia, quien nunca antes se había permitido mostrar emociones tan fuertes. Lo siento, Dijo cuando dejó de llorar. no lo volveré a hacer, lo prometo. Tenemos que averiguar cómo seguir adelante. Después de todo, debería estar agradecida de que restauraron mi rostro. ¿Puedes imaginar cómo sería mi vida ahora mismo si no fuera por Sancho? Puedo imaginarlo. Respondió Ramona tristemente. No solo sería una vista desagradable, sino que también está claro cómo vivirías sin un rostro o sin tu vista. Gracias a Sancho solo te quedan algunas cicatrices menores en tu cuerpo, y la mayoría de ellas se eliminaron casi sin dolor. ¿Qué puedo decir? No del todo sin dolor. Simplemente no me quejé. No me gusta llorar por cosas triviales, ya sabes. Siempre estaré agradecida con él por todo lo que hizo por mí. Era una persona extraordinaria. Después de llamar a varias clínicas más y asistir a entrevistas, Licia decidió no poner a prueba más su suerte. Fue al hospital cerca de su casa y preguntó si necesitaban enfermeras. Actualmente tenemos escasez de personal, Murmuró la mujer de la recepción para sí misma. Llamaré al director médico. Puedes hablar con él. Hemos abierto recientemente. Construyeron un hospital nuevo. Hasta ahora solo había uno en todo el distrito. La gente no sabe a dónde ir. En todas partes hay largas filas y las ambulancias están agotadas. Con suerte, las cosas mejorarán ahora que tenemos mejor financiamiento. Como dicen, es la misma historia de siempre, gracias a nuestro patrocinador que asignó fondos para la construcción del nuevo hospital. Licia no captó el apellido del patrocinador, pero tomó nota de que no había un hospital en esta ubicación hace apenas unos años. Se sorprendió cuando se topó con él camino a la antigua clínica del distrito. Al principio, pensó que tenía la dirección equivocada, pero decidió entrar por curiosidad. Tal vez la suerte estaría de su lado. Ni siquiera puedes imaginar a quién trajeron a nosotros. Exclamó Licia. Nunca pensé que el destino nos reuniría nuevamente después de todos estos años y bajo estas circunstancias. ¿De qué estás hablando? Preguntó Ramona sorprendida. Licia, estás hablando en acertijos. No te entiendo. Durante más de 7 años, Licia había trabajado como auxiliar de enfermería en el hospital y estaba contenta con su vida. Después de unos meses de comenzar este trabajo, había olvidado por completo la idea de regresar a la práctica médica. Pero no es todo esto arriesgado. Se preocupó Ramona. Todos estos bonos no oficiales en sobres podrían volverse en tu contra más tarde. No, Respondió Licia con confianza. no habrá consecuencias por esto. El director médico negocia con los pacientes lo que llaman un servicio extra especial, y yo simplemente hago mi trabajo y me pagan por ello. No hay nada de malo en eso. Es mucho mejor que correr de paciente en paciente durante 10 horas al día. Y nunca se puede ganar tanto en un hospital común. Ya he ahorrado algo de dinero. Pronto podré cambiar esta habitación por un pequeño apartamento con un poco más de pago. ¿Dónde más se puede ganar este tipo de dinero? Sus pacientes tienen recursos, y si quieren que alguien les lea libros y participe en conversaciones, no solo limpie sus habitaciones y trapee los pisos, que paguen. Creo que el director médico es justo al cobrarles. No les hará daño porque tienen dinero, y nosotros estamos bien. Cuando la ambulancia lo trajo, Licia no podía creer lo que veían sus ojos al principio. Estaba inconsciente. Entrando en su habitación después de que lo transfirieron del quirófano, trató de ser lo más silenciosa posible para que no se despertara. De hecho, nunca la reconocería, pero no estaba preparada para enfrentarse a él en este momento, para mirarlo a los ojos y hablar con él. ¿Y qué le pasó? Preguntó Ramona. ¿Es realmente tan grave? Muy grave, no puedes ni imaginarlo. Respondió con un suspiro. Según lo que dijo el médico, quedará discapacitado si es que sobrevive. Actualmente está en soporte vital y es dudoso que recupere la conciencia.
pero hice todo muy rápido por si acaso se despertaba. No estoy lista para hablar con él todavía, en absoluto. Pero él no sabrá que eres tú. Se rió Ramona. ¿De qué tienes miedo? No reconocerá mi apariencia, pero según los documentos sigo siendo la misma persona. Según lo que sé, él o su padre patrocinan este hospital. ¿Quién va a descubrirlo? Tienen una coalición familiar en marcha. Se rascan las espaldas mutuamente. Así que si ve mis iniciales, eso es todo. Estoy en problemas. Oh, venga. Como si fueran a informarle sobre algún auxiliar de enfermería. ¿Te imaginas cosas? ¿Cómo sabes siquiera que él o su padre patrocinan este hospital? Se me olvidó decirte. Fue una verdadera historia. Ni siquiera puedes imaginarlo. Así que me acerco a su habitación y están su esposa y un tipo. ¿Su esposa? Probablemente sea una belleza, preocupada por su esposo. En absoluto, no lo soporta. Y este tipo, en resumen, querían enviarlo al más allá. Es una verdadera pesadilla. Ramona se horrorizó, mientras que Alicia pensaba en la conversación entre Carolina y el joven que la acompañaba en el hospital. El destino de Carolina no podía calificarse de feliz, y durante 5 años había estado intentando de todas las formas posibles deshacerse de su esposo no amado y finalmente vivir libremente. No pudo convencer a su padre de que no la casara con alguien por quien sentía nada más que repulsión. «Te dije que no te casarías con Carmelo», regañó a su hija Alfredo Domingo durante otra discusión. «Nuestra familia no necesita un yerno así. ¿Dónde lo encontraste siquiera? Él trabaja en algunas inmersiones. Apenas ha salido del vientre de su madre y ya está pensando en casarse. No ganará un buen sustento con una esposa como tú, te lo aseguro». Papá, ya soy adulta, protestó Carolina. No vivimos en el pasado, cuando los padres elegían esposos para sus hijas y los hijos elegían esposas. Soy una persona libre y quiero pasar mi vida con alguien a quien amo. No me importa si es amor o no. Alfredo la apartó con la mano. Sigues siendo muy joven, eres impulsiva, tienes 18 años ahora y estás enamorada de este artista mediocre. En 5 años te darás cuenta de que no puedes contar centavos con él para siempre y sobrevivir en la pobreza, y dejarás de amarlo de inmediato. Pero entonces será demasiado tarde. Escucha a tu padre, él sabe mejor lo que necesitas. Te casarás con Marcelo, y eso no está sujeto a discusión. Es un asunto resuelto. La próxima semana me reuniré con Alejandro para discutir tu compromiso y los términos del contrato de matrimonio. Papá, ¿no te molesta el hecho de que él tenga 31 años y yo, tu hija, tenga solo 18? ¿Qué vamos a hacer con eso? Cuando tenga 30, él tendrá 40. Todavía soy joven y para entonces él será un mujeriego envejecido y en 10 años le costará moverse por el departamento cuando yo esté en mi mejor momento. ¿No te parece demasiado? 10 años son toda una vida. Ya sabes, quiero casarme con alguien de mi edad para que podamos hacer todo juntos y tener temas de conversación. Y lo que me sorprende aún más es cómo hablas con tanta naturalidad sobre que los padres arreglen el matrimonio de un hombre adulto de 30 años. No te hace ni siquiera un poco de gracia. Ni siquiera le estás hablando a él. Le estás hablando a su padre. ¿De verdad crees que esto es normal? ¿Qué tiene tu preciado Marcelo? ¿Una cadena de clínicas dentales? ¡Ja, ja, 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 ja! Me podría reír la cabeza. Debería estar jugando en la caja de arena, no dirigiendo empresas. Su inteligencia y nivel de madurez le quedan perfectamente. Carolina, ¿cómo te atreves a hablarle así a tu padre? Intervino Eleonora Domingo, que había entrado en la habitación. Detén esta discusión ahora mismo. ¿Qué te ha pasado? Qué bien que hayas venido, agradeció Alfredo a su esposa. Un poco más y le habría dado una buena bofetada. No tiene respeto por su padre ni por su madre. Está completamente descontrolada. De hecho, es bueno que el esposo sea mayor, domará su carácter terco y su padre le ayudará con eso. Después de despedirse de su esposa, Alfredo salió de la habitación, dejando a Carolina a solas con su madre, quien siempre apoyaba a su esposo en todo. ¿Por qué me miras así, mamá? Carolina continuó protestando. No entienden ni tú ni papá, o simplemente no quieren entenderme en absoluto. Ni tú ni papá. Amo a Carmelo y quiero casarme con él, no con algún Marcelo que construye hospitales y casas por toda la ciudad o lo que sea que haga. No entienden que Marcelo no es nadie, no vale nada y está completamente vacío. Se aferrará a su papá toda su vida y yo tendré que hacer lo mismo, sin vida independiente,
Pasaremos toda nuestra vida bajo la dictadura de Alejandro, haciendo lo que él diga. ¿Es esa la vida que quieren para mí? ¿Y para qué necesito educación, crianza y todo eso? ¿Para qué? Eleonora no sabía cómo responder a su hija. No encontraba las palabras adecuadas. Ella misma se había casado temprano. Nunca había sentido amor por su esposo, pero eran compatibles. Ambos eran educados y provenían de familias intelectuales. Se llevaban bien juntos. Eran perfectos el uno para el otro. Eleonora no podía entender los sentimientos de Carolina. A su edad, nunca pensó en el amor. Su mente estaba ocupada con el estudio, la lectura de libros y la ciencia, todo menos el amor. En el fondo, Eleonora se dio cuenta de que se había casado por necesidad en lugar de deseo. Era solo algo que tenías que hacer, algo que era costumbre. Siempre había creído que una mujer no debía vivir solo para sí misma. Esto estaba mal. Desde la infancia, su madre le inculcó la creencia de que un esposo y niños eran parte integral de la vida de cualquier mujer. Ni siquiera se atrevía a pensar de manera diferente. Eleonora intentó convencer a Carolina de lo mismo, pero todas esas conversaciones siempre terminaban en discusiones. Su hija se negaba a estar de acuerdo con su madre y siempre defendía con firmeza su propio punto de vista. Nuestra hija está creciendo terca, pero está bien. La vida la enseñará y todo encajará, decía Alfredo desde que Carolina se convirtió en adolescente. Cuando Carolina cumplió 16 años, comenzaron a surgir conflictos en la familia. Carolina discutía con su madre y su padre por todo y por nada, lo que irritaba mucho a sus padres. Siempre se hacían comentarios entre ellos durante las conversaciones sobre cuánto había cambiado su hija en solo unos pocos años. Tanto Eleonora como Alfredo estaban acostumbrados a que su hija siempre fuera obediente, por lo que los cambios repentinos en su carácter los sorprendieron por completo. Pero estaban seguros de que con el tiempo, Carolina cambiaría para mejor y las desavenencias familiares cesarían. Alfredo estaba convencido de que sería así, por lo que hizo planes para el futuro, considerando solo sus propios intereses y objetivos. Ignoró el hecho de que Carolina tenía todo el derecho de determinar independientemente su destino y construir su propia vida como ella considerara conveniente. Unirse a Alejandro era su sueño de toda la vida, y cada vez que surgía el tema, hablaba entusiastamente sobre sus futuros prospectos. «Eleonora, imagina si puedo usar su dinero y recursos para mi negocio», exclamó el hombre. «En solo un par de años me volveré 5, tal vez incluso 10 veces más rico. Si nos asociamos, puedo ganar en un año lo que he estado trabajando durante 5, tal vez 7 años por mi cuenta». Tienes razón, respondió Eleonora pensativamente. No estaría mal que nuestra familia tuviera conexiones con una persona así. Pero ves, él no dará dinero así como así a cualquiera. ¿Qué soy yo para él? Un socio comercial, pero él tiene muchas personas como yo. Necesitamos llegar a un nivel de relación diferente y mucho más alto con él. Eleonora pensó de inmediato en el hijo de Alejandro, y Alfredo encontró que era una buena idea. Como siempre, tienes razón, Eleonora. Estuvo de acuerdo, sosteniendo la mano de su esposa. Pero te das cuenta de que nuestra Carolina solo tiene 14 años, y Marcelo, su hijo, ya es un hombre adulto. Él está manejando las cosas por sí mismo. Alejandro siempre habla de él con tanto orgullo que quita el aliento. Para cuando nuestra niña madure, él habrá estado casado 100 veces. Claro, no es exactamente Alain Delon, pero tampoco es feo. Chicos como él son muy solicitados entre las jóvenes. ¿Quién lo dejaría casarse? Eleonora se rió. Alejandro es un hombre de acción y eso lo sabes bien. Dudo que deje que su hijo traiga a una chica de la calle a la casa. ¿Y si no es de la calle? ¿Y si alguien de nuestro círculo o de una familia igualmente respetable? No creo que Alejandro se oponga si Marcelo se enamora de una buena chica. Tal vez deberíamos preparar el terreno de antemano de alguna manera. Reflexionó Alfredo. ¿Cuál es el problema entonces? Háblale abiertamente y dile algo como: tenemos mercancía, tú tienes un comprador, solo tenemos que esperar unos años. De esa manera podrás averiguar los planes de Marcelo para su vida futura y qué está sucediendo en su vida personal en este momento. Cuando se trataba de la vida personal de su hijo, Alejandro solo estaba preocupado. Estaba decepcionado por el comportamiento de Marcelo
que ya había perdido la cuenta de las interminables aventuras de una noche. No quiere casarse, Dijo, golpeando los dedos sobre la mesa. Le presenté a tantas jóvenes respetables, hijas de personas respetables, pero con muchas de ellas con las que podríamos haber construido sólidas relaciones comerciales. Simplemente no está interesado. Tuvo un romance en la universidad. Oh, cuánto sufrimos Irma y yo por eso. Incluso quería fugarse para vivir en una habitación con alguna chica desaliñada, pero afortunadamente recapacitó. Su madre insistió, agradéceselo a ella. Si no fuera por Irma, ni siquiera puedo imaginar lo que habría hecho. Incontrolable. Lo entiendo, lamentó Alfredo. Nuestra hija todavía está tranquila por ahora, pero eso es solo por ahora. Más tarde, quién sabe qué sucederá. Quiero que no retrase el matrimonio, como hacen las chicas modernas en estos días. Enamorarse, dejar de amar, tener 30 años, sin esposo, sin hijos. Y si intentas decirles algo al respecto, te callarán y te rechazarán, diciendo que aún no se han divertido lo suficiente. No permitiré que Carolina haga eso. Tan pronto como cumpla 18 años, organizaré su matrimonio. Se casará con el hombre que elija, sin trucos, o tendrá que lidiar con las consecuencias. He escuchado mucho sobre chicos y chicas desaliñados. Parecía que la vida los trataba con amabilidad. Siempre se aferraban a jóvenes de familias respetables. Tenías que encontrar a alguien de tu propio calibre para ellos. ¿Qué tendría que hablar algún chico del pueblo con mi hija? Le dije lo mismo cuando estaba saliendo con alguien en la universidad. Esa chica Felicia o Licia, no recuerdo exactamente cuál era su nombre, recordó Alejandro. Actuaba con arrogancia, pero luego se dio cuenta de que podía tomar medidas extremas, como cortar su asignación o algo así. Se calmó y desde entonces ha estado persiguiendo a las mujeres como un hombre poseído. Fue tolerable mientras estaba en la universidad, pero tan pronto como se graduó comenzó todo cuesta abajo. Es imparable. A veces incluso pienso que no debería haberlo ayudado a levantarse tan rápido. Tal vez si hubiera tenido que esforzarse como todos los demás, no sería así. Pero no te preocupes, en unos años más resolveré el tema del matrimonio. Simplemente no lo he tomado en serio todavía. Los hombres se entendieron con solo unas pocas palabras. Ese día, Alfredo regresó a casa de muy buen humor. «Eleonora, puedes felicitarme», exclamó. «He encontrado un esposo para nuestra hija. Esperaremos unos 4 años, y Alejandro y su hijo tendrán que ocuparse del asunto mientras nosotros creceremos con él. Solo no le digas nada a Carolina. Ella es demasiado joven para adentrarse en tales complicaciones en este momento, pero estoy seguro de que podré asegurar financiamiento para mis proyectos mucho antes de la boda». Cuando Alfredo, que esperaba la conformidad de su hija, se enteró de que Carolina se había enamorado, se enfureció. Ese año, Eleonora había pasado todo el verano con su madre, que había dicho adiós hace mucho tiempo a la vida de la ciudad, y jubilada desde hacía varios años, disfrutaba del aire fresco en uno de los pequeños asentamientos rurales ubicados cerca de la ciudad. Mamá, pero no somos pobres, lamentó Eleonora cuando se enteró de que su madre planeaba renovar la antigua casa de su difunto abuelo y mudarse allí. Podríamos comprarte una cabaña como mínimo, o incluso construir una si realmente te gusta tanto este lugar. ¿Por qué necesitas esta antigua casa medio en ruinas? No entiendes nada, Eleonora, respondió Ágata. Este lugar, entre otras cosas, es un patrimonio familiar. Mi padre nunca me perdonaría si lo abandonara o dejara caer en el abandono. En cuanto a todas esas cabañas y casas tuyas, no les veo utilidad. He trabajado toda mi vida para jubilarme un día y sentada junto a la ventana de esta casa, escribir libros. Mamá, resulta que eres una romántica, dijo Eleonora sorprendida. Es una lástima que papá ya no esté. Habría sido más fácil para mí lidiar contigo. Un año después, ambas lamentaron su decisión. Había sido demasiado apresurada para ellas. Mamá, te lo supliqué, te lo rogué para que la vigilaras, reprendió Eleonora, cargando toda la culpa en su madre. Te lo dije desde el principio, nada de discotecas locales, nada de viajes a pueblos y asentamientos vecinos. ¿Y qué hiciste? ¿Dónde has estado tú misma?, respondió Ágata imperturbable. Dijiste que planeabas pasar todo el verano aquí y luego desapareciste a la ciudad después de solo un mes. Afirmaste que tenías asuntos importantes que atender.
¿Qué asuntos más importantes podrías tener cuando Alfredo decide todo en tu vida? Podrías haber pasado tiempo con tu hija. Todo lo que sucedió no es culpa mía, sino de tu educación. Si ya has prácticamente arreglado su futuro matrimonio con alguien, deberías haber informado a Carolina al respecto. Cuando Carolina regresó a la ciudad por su cuenta, acompañada no solo de ella misma, sino también de un joven al que presentó a sus padres en el primer día después de su regreso, Eleonora y Alfredo quedaron en shock. «Eleonora, no entiendo. ¿Qué es esto?», exclamó Alfredo enojado. «¿Qué diablos pasó en ese maldito lugar? ¿Dónde estaba tu madre? ¿A quién dejaste con nuestra hija?». No lo sé, murmuró la mujer culpablemente. Definitivamente averiguaré todo. No te preocupes tanto. Estoy segura de que nada así sucedió entre ellos. No te enfades ni grites. Estoy seguro de que Carolina nunca iría en contra de la familia. En general, no lo manejamos del todo correctamente. Deberíamos haberle dicho que después del primer semestre se casaría con Marcelo. ¿Recuerdas cómo la miraba en ese evento al que todos asistimos juntos? Fue claro de inmediato que nuestra hija causó una fuerte impresión en él. Y Alejandro también. De inmediato dijo que quería casarse con Carolina. Tú mismo me lo dijiste. «Es cierto», exclamó Alfredo. «¿Pero qué haremos con ese chico del campo que trajo consigo a la ciudad? ¿Escuchaste cómo me preguntó casualmente que lo ayudara con la vivienda y la búsqueda de trabajo? Parecía que iban al registro civil mañana. Por favor, explícale a tu hija que no habrá boda. Tal vez ayude al chico, pero no debería ni soñar con obtener mi aprobación para este matrimonio. Carolina se casará con Marcelo y debería olvidarse de su Carmelo». Carolina misma no había notado lo rápido que todo se había complicado. Cuando las discusiones familiares habían llegado a su límite, Alfredo dejaba de insistir en la boda y hasta fingía haber aceptado la elección de su hija. Pero Carolina se dio cuenta de que esto no podía continuar así. Eleonora llegó a la misma conclusión al preocuparse cada vez más por los nuevos proyectos de su esposo y su financiamiento. «Hija, escúchame por favor», respondió Eleonora. «Tienes que tomar una decisión. Tu padre está teniendo problemas en el trabajo. Entiendes que Alejandro no los resolverá para siempre. Estamos tomando un gran riesgo. Podríamos perderlo todo». La mujer dudó mucho antes de decidirse a tener una conversación abierta con su hija. Observó cuidadosamente el comportamiento de Carolina, quien también estaba cansada del conflicto constante. Cuando Eleonora sintió que su hija ya no podía vivir de la misma manera que antes, finalmente reunió el coraje para hablar con ella. «Mamá, entiendo todo», respondió Carolina. «No tienes que tratarme como una tonta. Marcelo ha estado fingiendo ser nuestro amigo durante casi un año. Alejandro intenta presionar a todos en los eventos donde nos encontramos. Incluso contrató a Carmelo. Actuó como un tonto. Sacó préstamos, compró de inmediato un apartamento, un coche y un teléfono caro, y envió dinero a su madre y hermanas. Está seguro de que podrá pagar todo eso, solo que ahora no está claro cuánto tiempo tendrá que trabajar duro para ese anciano». «Carolina, no hables así», protestó Eleonora. «No está bien. Es su elección, y la hizo él mismo. Después de mudarse aquí, inicialmente alquiló una vivienda modesta, trabajó en algún lugar e incluso se matriculó en la universidad. Podía haber continuado viviendo de esa manera». «Podía o no, no importa», replicó Carolina. «Mamá, estás siendo ingenua. ¿Crees que realmente quiere vivir así? Todos quieren vivir bien. Pero ahora todos somos rehenes de la situación que se ha desarrollado. Alejandro no dejará a mi padre, al igual que no dejará a Carmelo. Marcelo se muere por mí. ¿No recuerdas cómo me miró en el restaurante? Casi se le salían los ojos. Solo está esperando a que finalmente me canse de todo esto y acepte la realidad en la que todos hemos terminado». «¿Y qué pasa con papá? ¿Por qué necesitaba todos esos proyectos? Sus propios proyectos no eran suficientes. Siempre hemos vivido bien, incluso sin Alejandro y su dinero. Hubiéramos seguido viviendo bien, pero no. Lo que teníamos, o más bien tenemos, no nos bastaba. Todo esto ha llevado a cuevas y desesperación. Podría haber sido diferente si papá hubiera usado la cabeza». Eleonora no podía culpar a su esposo. Sentía que no tenía derecho a hacerlo. Siempre había tomado todas las decisiones familiares y durante muchos años, Alfredo había logrado hacerlo con bastante éxito.
Carolina, debes entender a estas alturas que todos enfrentan problemas. Nadie está exento de ello, y tu padre no es una excepción, dijo Eleonora. Lo que está hecho, sucedió y no podemos cambiarlo ahora. Sí, mamá, simplemente sucedió, respondió Carolina. Tienes razón, simplemente sucedió por sí solo que mi padre solo puede resolver sus problemas si me caso con Marcelo, lo cual me prometió hace años por alguna razón. No es culpa de papá, simplemente sucedió. Me conmueve como siempre lo defiendes, continuó Carolina. No importa lo que haga, siempre encuentras una razón para que sea pobre y desdichado, mientras que todos los demás son los culpables. Carolina estaba frustrada con la situación que se estaba desarrollando, donde todos parecían tener un plan de escape, excepto ella. Antes de tomar una de las decisiones más importantes de su vida y darse cuenta de que estaba cometiendo un error enorme, decidió expresar todo lo que pensaba a su madre. Hasta ese momento, Carolina nunca se había permitido ser tan abierta y directa. Pero, ¿qué pasa con ni siquiera sé cómo llamarlo, tu joven? También se está estableciendo a tu costa, pero por alguna razón eso no te molesta. Culpas a papá por todo. ¿Qué sugeriste que hiciera, mamá? ¿Dejar mi propio hogar? ¿Abandonar todo? ¿Qué se suponía que debía hacer? No tenía idea de ningún arreglo. ¿Quién le dio a papá el derecho de negociar algo por mí? ¡Qué historia! 2 hombres adultos decidieron el destino de sus hijos. Y Marcelo, por cierto, no tiene ni siquiera 18 o 20 años. Ya tiene más de 30. ¿Y qué pasa si él no quería casarse conmigo? ¿Qué haría tu alabado Alejandro entonces? ¿Arrastrarlo al registro civil a la fuerza? Es gracioso. Carolina, por favor, no exageres. A Marcelo le gustas. Te ama. ¿Por qué complicarlo todo? Realmente no es necesario. Pero papá debería haber, antes de negociar algo, al menos preguntarme si lo amaba. Y no lo amo. Pero todos nosotros, no tenemos salida. ¿Por qué lo tomas todo tan personalmente? Si no lo amas, entonces recházalo de una vez por todas. Es fácil decirlo. ¿Quién le pidió a papá que tomara dinero de ese cocodrilo de Alejandro? Nunca saldará esa deuda en toda su vida. Incluso si vendemos todo y nos mudamos a vivir a la estación de tren, aún le deberemos. Y todos los baches y palos siempre terminan con Carolina, que no puede decidir nada. En cuanto sucede algo, todo es sobre Carolina salva a la familia. 2 semanas después de su conversación con su madre, Carolina le dijo a Carmelo que tenían que romper. ¿Estás bromeando? Carmelo preguntó sorprendido, sin entender lo que estaba pasando. No, Carmelo, no estoy bromeando, respondió Carolina. Estoy completamente seria. Me estoy casando con Marcelo. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasó? Todo iba tan bien, dijo el joven. ¿Qué es lo bueno, Carmelo? No entraré en detalles, solo te lo diré. Es un asunto familiar y se ha decidido desde hace tiempo. Simplemente nunca te lo dije. No cambiará nada en tu vida. Todo seguirá igual. Puedes seguir trabajando para Alejandro, ganando dinero, pagando tus préstamos y ayudando a tu madre y hermanas. Pero seguiremos viéndonos. Sus palabras sonaban tan tontas que Carolina no pudo soportarlo más y se alejó. No podía responder a estas preguntas sin sentido que él haría sin cesar, porque ella misma no tenía respuestas. 3 meses después, se casó con Marcelo. Su padre no podría haber estado más feliz. En solo unas semanas, resolvió todos sus problemas de deuda que habían estado pendientes durante casi un año. Hija, estoy tan contenta de que hayas tomado la decisión correcta, dijo Eleonora, a lo que Carolina simplemente asintió. Estaba segura de que podía olvidar a Carmelo. Se cruzaban ocasionalmente en eventos que a Carolina no le gustaba asistir y siempre que podía prefería quedarse en casa. ¿Realmente tengo que ir allí? Preguntaba a Marcelo cada vez que su esposo se preparaba para otro evento social. Tienes que hacerlo, respondió. Eres mi esposa y debes acompañarme a todos los eventos. ¿Quieres que papá empiece a preguntar si te sientes bien y si todo está bien contigo otra vez? A veces se encontraba deseando que él desapareciera y se disolviera en el aire, como si nunca hubiera existido. Carolina desempeñó el papel de esposa fiel durante el primer año de su matrimonio y comenzó a ver a Carmelo de nuevo.
Encontraba cualquier excusa para ir a trabajar con su suegro. Para ese momento, Carolina se había involucrado activamente en el negocio, utilizando el dinero que su padre había asignado para ella como heredera, siempre que se casara con el consentimiento de Alfredo. En consecuencia, había muchas preguntas, desde confusiones simples en los documentos hasta los detalles de las negociaciones. ¿Por qué nunca consultas con tu padre? Alejandro le preguntó casualmente. Él sabe tanto de estos asuntos como yo. Tu especialidad está más cerca, respondió ella, pensando constantemente solo en asegurarse de que él no sospechara nada. En público, en presencia de Carolina, Carmelo fingía que se había encontrado casualmente con un viejo conocido. Era amable, cortés y educado. Solo cuando Alejandro dejaba la oficina, permitía que sus verdaderos sentimientos afloraran. Si se entera será muy malo, decía Carolina, entrando en la oficina y cerrando la puerta. ¿Y si alguien nos ve? Relájate, decía él, como si no supieras de los empleados de su oficina. Todos están ocupados con sus propias tareas y a nadie le importa a nadie más. Los mantiene tan ocupados con el trabajo que como muchos salen de sus madrigueras solo por la noche. Muchos ni siquiera tienen tiempo para el almuerzo. Preferiría un hotel, razonaba Carolina. Piénsalo, ¿cuánto tiempo podemos seguir reuniéndonos así? Tarde o temprano se enterará. ¿Puedes imaginar el escándalo? Lo más tonto que podemos hacer en nuestra situación es encontrarnos en un hotel. Si tu esposo o su papá le hubieran ordenado a alguien que te vigilara, las fotos de nuestras reuniones aparecerían inmediatamente en el escritorio de Marcelo. Aquí viniste a trabajar. Eso también es mi especialidad. Él mismo dijo, si pasa algo, pregúntale a Carmelo. Es excelente en todo. Entonces, estás preguntando. No veo un problema. Tenía razón. Lograron mantenerlo oculto durante varios años. Incluso la madre de Carolina, que siempre fue perspicaz y tenía buena intuición, nunca pensó ni una vez que había vuelto a encenderse una relación entre ellos. Para desviar la atención, Carmelo presentó a Nora, del departamento de compras, como su prometida, y apareció en todos los eventos con ella, tallando secretamente tiempo para sus reuniones clandestinas con Carolina. Se está volviendo demasiado complicado, dijo un día. Esto no puede seguir así por mucho más tiempo. Marcelo ya mencionó que quiere tener hijos. Estoy haciendo todo lo posible para manejarlo. Carmelo, pero realmente es difícil para mí. Necesitamos hacer algo. ¿Qué puedes hacer cuando, según los términos del acuerdo prenupcial, no obtienes nada en caso de divorcio? Según entiendo, toda la propiedad de Marcelo solo pasará a ti en caso de su muerte, reflexionó el joven. En términos de negocios, dependes completamente de tu padre, y aunque resolvieron todos los problemas con deudas y financiamiento, inmediatamente después de que te casaste con Marcelo, Alejandro todavía puede apretarle las tuercas de tal manera que, ya sabes a lo que me refiero, y no estás sugiriendo que nos deshagamos de Marcelo. No, eso es demasiado arriesgado, aunque... Carolina, eso es una mala idea. Está llena de consecuencias muy graves. ¿Cómo desearía que simplemente desapareciera? Ni siquiera puedes imaginar cuánto lo deseo. Sabes, los accidentes ocurren, o algo así. ¿Cuán simple sería entonces todo? Sería una viuda y una heredera adinerada. Lloraría durante un año, y eso sería todo. Podría seguir adelante. Todos me compadecerían y me animarían. Mi madre comenzaría a lamentar que todavía soy joven y tengo toda la vida por delante, y que no debería obsesionarme con eso. Mi padre la apoyaría. Cuán maravilloso sería si él desapareciera. Una semana después, agradeció a su buena estrella que sus palabras hubieran sido escuchadas. Cuando recibió una llamada informándole que el coche de Marcelo había chocado con un camión que transportaba barriles de pintura y que el conductor, perdiendo el control, había derramado accidentalmente todos los barriles de pintura sobre el coche de detrás, el corazón de Carolina latió con ansiedad. «Espero que no hayas pagado a alguien para causar este accidente, ¿verdad?», preguntó Carmelo, preocupado. No, no fui yo, pero esta es nuestra oportunidad. Carolina murmuró rápidamente. Te espero en el hospital esta tarde, solo no me llames. Está bien, respondió Carmelo, y cediendo a la persuasión de Carolina, aceptó a regañadientes hacer lo que ella le pedía. Joven, ¿qué estás haciendo aquí?, preguntó Licia, entrando en la habitación del hospital,
y viendo a Carmelo parado muy cerca de la máquina de respiración artificial, intentando desenchufarla del enchufe. ¿Qué estabas a punto de hacer? Yo... balbuceó Carmelo, confundido. Nada, soy su amigo. Solo vine a ver cómo estaba. Pensé que el enchufe se estaba aflojando. ¿Qué enchufe? ¿De qué tonterías estás hablando? Todo está bien, lo comprobé. Me voy ahora, lo siento. Carmelo salió disparado de la habitación como una bala, y al doblar la esquina donde Carolina lo estaba esperando, murmuró nerviosamente. No me involucro más en esto. Casi me atrapan con las manos en la masa. Carolina, ¿dónde estabas mirando? Supuestamente debías mantener la vigilancia. ¿Quién lo hizo? No había nadie aquí. Respondió Carolina, igualmente asustada. La enfermera apareció de la nada. Casi había desconectado esa estúpida máquina. Solo faltaban unos minutos y ella arruinó todo. En ese momento, se escucharon pasos en el pasillo, y al reconocer voces familiares, Carolina agarró a Carmelo de la mano y lo arrastró hacia la escalera de incendios. ¿Qué está pasando? ¿Dónde me estás llevando? Preguntó. Carolina, por amor de Dios, ¿qué está pasando? Han llegado los padres de Marcelo. Susurró. ¿No reconociste la voz de Alejandro? Eso es todo. Lárgate de aquí. Saldrás por la puerta de atrás. Ya lo resolveremos más tarde. Te esperaré aquí. Me uniré a ellos después. 15 minutos después, Carolina entró en la habitación donde Alejandro e Irma ya estaban sentados. Alejandro sostenía la mano de su hijo e Irma luchaba por contener las lágrimas. Hijo mío, ¿cómo pasó esto? Se lamentaba Alejandro. Hoy en día hay tantos idiotas en la carretera, casi te matan. Solo vive, hijo mío. Susurraba Irma entre lágrimas. Solo vive. Lo demás no importa. Solo después de unos minutos, Alejandro Viktorovich se giró y al ver a la joven le ofreció su asiento. Perdón, no te habíamos notado, dijo. Por favor, siéntate. Yo me voy ahora. Es hora de que vaya a la oficina. Por cierto, Carmelo debía preparar tus documentos allí. Sí, recuerdo, murmuró Carolina, que no sabía dónde mirar, evitando la mirada de su suegra y su suegro. Pasaron casi todo el día en el hospital. Después de conocer el pronóstico del médico jefe, Irma regresó a la habitación aún más abatida de lo que había estado cuando llegó por la mañana. Ni siquiera saben cuándo despertará o si lo hará alguna vez, dijo. Pero dijeron que debería. Sin embargo, es poco probable que vuelva a su vida normal. Las lesiones son demasiado graves. Lo más probable es que Marcelo quede discapacitado. Ella rompió a llorar y Carolina comenzó a sentir compasión por la suegra desesperada. La joven experimentaba emociones encontradas, sentía vergüenza y pesar hacia Marcelo, a quien había intentado dañar con sus propias manos hace apenas 5 minutos. Al mismo tiempo, por primera vez en muchos años, sintió un sentimiento de alivio. Si su esposo, asumiendo que se recuperara, necesitaba un cuidador, Carolina no tendría que ser quien durmiera en la misma cama que él, fuera de vacaciones juntos, cenara en restaurantes los fines de semana y asistiera a los eventos que detestaba. Marcelo recuperó el conocimiento un mes después, y después de llamar a Alicia, que estaba limpiando diligentemente la habitación ese día, preguntó: «Dime, ¿alguien me ama?». Al escuchar su voz, se asustó y corrió inmediatamente a buscar a un médico. «Marcelo, no debes preocuparte. Ahorra tus fuerzas», balbuceó la mujer que entró corriendo en la habitación. Para el momento de su alta, necesitaban encontrar un cuidador, y Marcelo sentía que tenía derecho a elegir a la persona que pasaría los próximos meses, o tal vez incluso años, a su lado. Aunque los médicos no proporcionaron un pronóstico, la esperanza de que algún día pudiera volver a ponerse de pie aún persistía, y Marcelo se aferraba a ella como a un salvavidas. «Me gustaría que la mujer que limpia mi habitación y cambia las sábanas aquí en el hospital se encargara de cuidarme», dijo. «Muy bien, hablaremos con ella hoy», respondió Alejandro. Al ver los documentos de Alicia, Marcelo encontró su nombre extrañamente familiar. «Dime, ¿alguna vez nos hemos cruzado antes?», preguntó. «Tal vez, no lo sé», respondió Alicia. «He estado trabajando en este hospital durante mucho tiempo. Quizás nos hayamos cruzado».
Marcelo la reconoció varios meses después, cuando se mudó a una habitación separada en su apartamento para estar con él las 24 horas del día. Para entonces, Carolina a veces ni siquiera regresaba a casa para pasar la noche. Sus padres la visitaban periódicamente, por lo que la mayor parte del tiempo la pasaban juntos Marcelo y Licia. Ella no solo cuidaba de él, sino que también le leía libros, veían películas juntos y hablaban de la vida. Mientras se movía por el apartamento en su silla de ruedas, vio accidentalmente cómo se cambiaba el suéter. No puede ser. Pensó para sí mismo, y acercándose, agarró su mano. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Licia, desconcertada. No había logrado subirse la manga, así que se quedó a medio camino con una camisa. Así que eres tú, Susurró Marcelo. ¿qué te ha pasado? ¿Por qué has cambiado tanto? Inmediatamente se dio cuenta de que él había visto una gran marca de nacimiento en forma de lazo en su brazo, que tenía desde que nació. No tenía sentido negarlo. Licia no tuvo más remedio que admitir que era quien era. Todos los días le pedía perdón por sus errores juveniles. Ella escuchaba y permanecía en silencio. Un mes después, solicitó el divorcio de Carolina. Ella regresó con Carmelo, y Marcelo le propuso matrimonio a Licia, sin siquiera esperar su consentimiento. No sé si alguna vez podrás perdonarme. Repitió la misma frase como un verso memorizado. Solo cuando ella respondió afirmativamente, se dio cuenta de que había sido perdonado y sintió alivio. Después de someterse a varias cirugías, Marcelo pudo ponerse de pie por sí mismo 2 años después. Alejandro y Alfredo ya no se entrometían en la vida de sus hijos, y sus esposas hacían lo mismo. Dejemos que vivan como quieran, dijo Alejandro, reflexionando sobre cómo podría haber sido la vida de su hijo si no le hubiera impedido casarse con Licia en su juventud, solo para conocerla más tarde y experimentar tanto dolor. Sí, deberíamos parar, agregó Irma, apoyando a su esposo. Nuestro hijo tiene casi 40 años. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.